En una Europa donde la verdad era decreto papal y la razón un dogma sagrado, un hombre flaco y de ojos brillantes hizo lo impensable. Se rió de todo y de todos, no con la mueca amarga del escéptico, sino con la risa contagiosa de quien descubre que el emperador está desnudo. Erasmo de Rotterdam no necesitó ejércitos ni púlpitos para cambiar el mundo. Le bastó un librito escrito en 7 días, tan afilado como una daga y más peligroso que una herejía: El elogio de la locura. En sus páginas expuso cómo la estupidez viste los ropajes de la sabiduría, cómo la hipocresía se disfraza de piedad y cómo, en el fondo, todos bailamos al ritmo de la necedad. Porque esto no es solo un libro del siglo XVI, es un espejo que sigue reflejando nuestra propia hipocresía. ¿Quieres saber por qué esta obra hizo temblar a papas y emperadores? Sigue leyendo, si te atreves a cuestionar lo que todos dan por sentado. Erasmo no era un revolucionario al uso. No soñaba con derribar la iglesia a golpe de manifiestos ni pretendía sembrar el caos. Su rebeldía era más sutil, pero no menos profunda. Hijo ilegítimo de un sacerdote, vino al mundo en 1466 cargando con el peso de un estigma que lo acompañaría siempre. La vida se ensañó con él desde el principio. Quedó huérfano siendo apenas un niño y terminó recluido en un monasterio agustino. Allí descubrió que tras los hábitos religiosos no latía necesariamente la fe, sino a menudo la mera rutina, tan gris como la de cualquier funcionario. Pero entre aquellos muros gélidos, entre rezos mecánicos y silencios impuestos, encontró su salvación. Los libros se convirtieron en su refugio, su pasaporte a un mundo donde las ideas no tenían fronteras. Fue entre páginas polvorientas donde empezó a gestarse el Erasmo que cambiaría para siempre el pensamiento europeo. Un hombre que no empuñaba armas, pero cuyas palabras acabarían siendo más subversivas que cualquier ejército. Erasmo de Rotterdam era, ante todo, un hombre de fe profunda y erudición excepcional. Estudioso minucioso de las lenguas clásicas y los padres de la Iglesia, su humanismo no se limitaba al academicismo estéril, sino que brotaba de una sincera búsqueda de la verdad evangélica. Pero precisamente esa integridad intelectual y su aguda aversión a la hipocresía lo llevaron a observar con mirada crítica las contradicciones de la institución eclesiástica de su tiempo. El genio de Erasmo no residía en la mera acumulación de conocimientos, sino en su extraordinaria capacidad para convertir el saber en un espejo que reflejara las contradicciones humanas. Este don encontró su expresión más perfecta durante su estancia en Inglaterra, donde trabó amistad con Tomás Moro, otro espíritu afín que compartía su combinación de fervor religioso e independencia intelectual. Fue precisamente en la casa de Moro, en Bucklersbury, donde en un arrebato de inspiración, durante apenas 7 días de 1509, Erasmo dio vida a su obra maestra, el incisivo y eternamente vigente Elogio de la Locura. En El Elogio de la Locura, Erasmo no lanza sus críticas con la furia del predicador, sino con la risa mordaz de la ironía. Es la locura misma quien toma la palabra, asumiendo el papel de portavoz de Erasmo, para desenmascarar las necedades y absurdos de la sociedad y muy especialmente de la Iglesia. Erasmo no necesitó alzar la voz para denunciar a la Iglesia. Prefería algo más letal, dejar que la propia institución se retratara en toda su miseria con una sonrisa en los labios. Su genio consistió en vestir de ironía lo que en otros hubiera sido un libelo incendiario. Bajo la máscara de un divertimento literario, el Elogio de la Locura desnudaba los vicios de una teología que había olvidado su propósito. Aquellos doctores de la Sorbona, aquellos guardianes autoproclamados de la verdad divina, aparecían en sus páginas como caricaturas grotescas, hombres que debatían con solemnidad ridícula si Dios podía haber encarnado en una calabaza en lugar de un hombre, mientras olvidaban el mandamiento esencial de amar al prójimo. Erasmo conocía bien ese mundo. Había respirado el aire viciado de las aulas, donde la fe se reducía a ejercicios de lógica estéril, donde la vanidad de los teólogos eclipsaba la humildad que predicaban. Su crítica no venía de fuera, salía de las entrañas mismas del sistema y por eso dolía más. No gritaba herejías desde una barricada, señalaba con el dedo, sonreía y dejaba que la estupidez se condenara a sí misma. Y mientras los teólogos se enredaban en interminables debates sobre cuestiones celestiales, el pueblo llano caminaba a tientas en la oscuridad, hambriento de una guía espiritual que nunca llegaba. Erasmo pintaba con ironía demoledora esta trágica paradoja. Aquellos que decían ser pastores de almas habían construido torres tan altas de especulación teológica que ya no veían el suelo donde su rebaño luchaba por sobrevivir. No era la fe lo que Erasmo cuestionaba, sino su perversión. El conocimiento sagrado, que debía ser luz para el camino,
se había convertido en moneda de cambio para la vanidad intelectual. Los doctores de la Iglesia discutían con ardor bizantino sobre la naturaleza de los ángeles, mientras ignoraban el llanto de los pobres a las puertas de sus catedrales. Se habían olvidado de que la verdadera teología no se mide en silogismos, sino en manos que socorren y palabras que consuelan. El genio de Erasmo fue mostrar cómo esta erudición estéril había creado un abismo entre el altar y el pueblo. Los mismos que debían ser puentes se habían convertido en guardianes de un saber inútil, dejando a la gente común, esa multitud de almas sencillas que solo anhelaban consuelo, perdidas en un desierto espiritual. La religión, que nació para dar sentido al sufrimiento humano, se había vuelto otro instrumento de poder, y Erasmo no podía dejar de reírse ante tan amarga ironía. Pero no solo atacó a los supersticiosos o a los curas corruptos. Su crítica fue aún más profunda. Los filósofos que discuten sobre cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, los príncipes que saquean pueblos en nombre de la gloria, los curas que convierten a Cristo en un manual de disputas escolásticas. Incluso los humanistas de su propio círculo recibieron una dosis de su medicina. ¿Acaso no son unos pedantes que adoran las palabras más que las ideas? Erasmo clavó su pluma en otro blanco jugoso: los monjes, esos supuestos modelos de virtud que habían convertido la espiritualidad en una farsa teatral. Con precisión de cirujano mostró cómo se preocupaban más por contar salmos que por entender su significado, más por el corte de sus hábitos que por la pureza de sus corazones, más por competir en ayunos que por practicar la verdadera caridad. Su crítica apuntaba al gran engaño de la religiosidad vacía. Habían creado un cristianismo de gestos huecos, donde lo importante no era amar al prójimo, sino seguir al pie de la letra un manual de apariencias. Erasmo los pintó como actores de un drama piadoso, tan ocupados en representar su papel que olvidaron que la fe verdadera no necesita escenario. Era el gran fraude espiritual, creer que Dios se conforma con labios que se mueven mecánicamente, mientras el corazón permanece frío. ¿De qué servía flagelar el cuerpo si el alma seguía inflada de orgullo? La locura, con su risa irreverente, dejaba al descubierto la triste verdad. Muchos de aquellos que parecían santos solo eran burócratas del ritual. Y finalmente, Erasmo reservó su dardo más envenenado para la cúspide del poder eclesiástico, el Papa. Pero no con el fuego de Lutero, sino con la sonrisa sardónica de quien descubre al emperador desnudo. A través de la voz traviesa de la locura, desplegó una crítica demoledora. Mientras el Vaticano brillaba con oro y púrpura, nadie parecía recordar que el carpintero de Nazaret no tenía dónde reclinar la cabeza. Era 1509, y señalar esta contradicción equivalía a jugar con fuego. ¿Cómo había llegado el sucesor de Pedro, ese pescador galileo, a comportarse como un príncipe renacentista? La locura se maravillaba irónicamente ante papas más preocupados por levantar ejércitos que por salvar almas, por tejer alianzas políticas que por tejer la túnica inconsútil de la fe. El golpe maestro de Erasmo fue simple: mostrar que la verdadera locura no era cuestionar al Papa, sino enseñar lo obvio. Si Cristo volviera, ¿reconocería a esos hombres enjollados que hablaban en su nombre? La pregunta quedaba flotando como un guante arrojado con elegancia. ¿Qué quedaba del Evangelio en una iglesia obsesionada con el poder terrenal? Era una denuncia tan audaz que escapaba a la censura por pura incredulidad. Nadie podía creer que alguien se atreviera a decir esas cosas, disfrazadas de broma. Pero al reír, el lector ya empezaba a dudar. Y esa duda, Erasmo lo sabía, era más peligrosa que cualquier herejía. Pero Erasmo no quería destruir la iglesia, sino salvarla de sí misma. Su sueño era una reforma que arrancara la hiedra del poder y el lucro, para dejar al descubierto el evangelio puro, ese que resonaba en las palabras del Galileo y no en los edictos de los príncipes eclesiásticos. Y entonces clavó su estilete en la llaga más supurante: el mercado de las indulgencias. ¿Cómo había llegado la iglesia a esto? El mismo Cristo que expulsó a los mercaderes del templo ahora veía cómo sus supuestos vicarios convertían el perdón divino en mercancía. Dios, reducido a moneda de cambio. La gracia, tasada en florines. Erasmo no gritaba como los profetas del Antiguo Testamento, pero su ironía cortaba más profundo. Mostraba a una institución que había olvidado el sonido de los clavos golpeando la madera mientras contaba las monedas del perdón. Esto no era mera crítica. Era un acto de sabotaje literario. Al ridiculizar a los vendedores de indulgencias, Erasmo estaba rescatando el mensaje más radical del cristianismo, como si dijera: miren qué lejos hemos llegado del hombre que dijo:
Si lo recibisteis gratis, dadlo gratis. Siglos después, Chesterton lo diría claro. El problema no era que el cristianismo hubiera fracasado, sino que nadie se atrevía a intentarlo de verdad. Erasmo, con su sonrisa de humanista, fue el primero en señalar el abismo entre la cruz y el Vaticano. Y lo hizo con tanta gracia que para cuando Roma quiso reaccionar, media Europa ya estaba riendo y pensando. Lo extraordinario es que Erasmo nunca rompió con Roma. Su crítica venía del amor a una iglesia que sabía podía ser mejor. Como un médico que opera con dolor para salvar al paciente, su sátira buscaba curar, no destruir. Pero esta misma ambigüedad lo dejó sin aliados cuando llegó la Reforma. Los protestantes querían que se uniera a ellos, los católicos que los condenara sin reservas. Erasmo eligió el camino más difícil, seguir riéndose de todos. Ahora piensa en esto. ¿Qué hace que un libro escrito en 1509 siga escociendo como herida fresca en pleno siglo XXI? La respuesta late en el genio de Erasmo. No se limitó a diseccionar los males de su época, sino que desnudó las contradicciones eternas que todos llevamos bajo la piel. Con su ironía filosa como escalpelo, reveló cómo la estupidez se envuelve en pergaminos de falsa sabiduría, cómo la hipocresía se viste con hábitos de virtud, y cómo todos en el fondo seguimos bailando al mismo son de necedad que resonaba en las cortes del Renacimiento. El verdadero prodigio de Erasmo fue crear un espejo que, 5 siglos después, sigue devolviéndonos nuestra propia imagen distorsionada. Cada generación cree ser más sabia que la anterior, pero todas tropiezan con la misma piedra: creer que la cordura es monopolio de los poderosos. Ahí reside la magia perdurable de su texto. Nos reímos de los personajes del siglo XVI, hasta que reconocemos en ellos a nuestros políticos, influencers y gurús modernos. La locura, al final, no tiene época. Solo cambia de disfraz. La soberbia intelectual, esa creencia de poseer la verdad absoluta y de despreciar a quienes piensan diferente, también es un eco de la crítica de Erasmo a los teólogos de su tiempo. Hoy en día, en el debate público, a menudo vemos cómo la razón se convierte en un arma para descalificar al otro, en lugar de ser una herramienta para el diálogo y el entendimiento mutuo. ¿Y la crítica al poder terrenal de la Iglesia no sigue resonando? Si bien la forma ha cambiado, la discusión sobre la influencia de las instituciones religiosas en la política, en la economía o en la vida social sigue siendo un tema de debate constante. La búsqueda de privilegios, de exenciones o de ventajas a través de la fe es una tentación que Erasmo ya supo identificar hace siglos. La pregunta sobre si el poder religioso debe estar al servicio de lo espiritual o si, por el contrario, sucumbe a las seducciones de lo material es una cuestión que sigue sobre la mesa. El elogio de la locura no es solo un texto histórico, es una invitación atemporal a reírnos de nuestras propias contradicciones, a cuestionar la autoridad cuando se vuelve tiránica y a buscar la autenticidad más allá de las apariencias. Y en esa risa, quizás, reside una parte de la sabiduría que tanto buscamos. Si te ha gustado este análisis, suscríbete al canal para más contenido sobre filosofía y pensamiento crítico. Deja tu comentario. ¿Qué otras críticas de Erasmo te parecen relevantes hoy? ¿Crees que la locura es a veces más sabia que la cordura? Queremos saber tu opinión. Dale me gusta si este video te hizo pensar o te aportó valor. Comparte este video con amigos o estudiantes que puedan interesarse en la obra de Erasmo.